inteligencia artificial, pues todos ustedes me preguntarían, ¿qué tiene que ver el género y los derechos humanos? Visto que el doctorado es en derechos humanos. Pero pues es que están íntimamente relacionados, porque la igualdad de género es un derecho humano fundamental y afecta pues obviamente a todas las personas y sociedades. La inteligencia artificial tiene numerosas implicaciones en derechos humanos y pues como todo, tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos. No todo es así como que maravilloso dentro de la inteligencia artificial, aunque nos quieran hacer creer que es así, tiene a veces también un lado oscuro, genera este impacto también negativo. No solamente existe la parte positiva. Y la inteligencia artificial, cuando nos refleja los sesgos imperantes, pues va a reforzar esta discriminación contra las mujeres y las niñas, porque la inteligencia artificial, los algoritmos, vienen alimentados por personas, y las personas somos subjetivas. Entonces, las ideas que tenemos, pues van a perpetuarse en los estereotipos de género, porque incluso la inteligencia artificial generativa atrás ha tenido que ser alimentada por seres humanos que tienen unas ideas de roles y de responsabilidades, pues permítame decirlos, muy sesgados. Y esto se va a manifestar en las diferentes maneras de las bases de datos e información que se realizan para entrenar a los sistemas, es decir, en los diagnósticos de salud, como vamos a ver, en las decisiones de contratación, hasta en la participación desigual de las mujeres en el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Trataré de darles evidencia de esto para que se puedan dar cuenta, porque miren, a pesar de la creciente influencia de esta tecnología, las mujeres solo representan el 20% de los investigadores en este campo, frente al 80% de los varones. Y por el momento no se prevé una inversión de esta tendencia en un futuro próximo. Mi ahijado aquí presente, que está estudiando inteligencia artificial, justo ayer me comentaba que en su grupo prácticamente la presencia femenina o no existe o es mínimo. Entonces, teniendo en cuenta la presencia de la inteligencia artificial en nuestras sociedades, pues esto podría poner a las mujeres en una situación de desventaja, o sea, quedar rezagadas en las esferas económicas, en las esferas sociales y sobre todo en las esferas laborales y científicas. Hasta la fecha las referencias directas a la igualdad de género y al empoderamiento de la mujer son escasas en el sector de la inteligencia artificial, como se los he dicho. Y esto provocó que a los expertos de la UNESCO se les hiciera la pregunta, y cuando se les preguntó acerca de la participación y si en su opinión existen instrumentos o principios reguladores de la inteligencia artificial que abordan la igualdad de género, respondieron negativamente, afirmando o que son inexistentes o que son insuficientes. Los mismos de la UNESCO. Y pues las cifras hablan por sí solas. Vámonos al mal llamado viejo continente, porque no es el viejo continente somos nosotros, pero bueno, esa es otra historia. En Europa, ¿qué se dice? El informe del Instituto Europeo de la Igualdad de Género señala que las mujeres solo ocupan el 16% de los puestos de trabajo en inteligencia artificial, menos del 20%. Solo el 12% de los profesionales de la inteligencia artificial con más de 10 años de experiencia son mujeres. Y esta desigualdad no es solo una cuestión social, sino un fallo del sistema, porque la inteligencia artificial actual está creada por mentes y perjuicios masculinos, que no siempre llevan la voz femenina, la voz de las mujeres. Y esto crea una importante discriminación que hasta la fecha, pues para mí, hace que la inteligencia artificial sea una tecnología imperfecta.
Aquí les proporciono otros datos. Solo el 13.83% de los autores, de los miles, porque hay miles de artículos sobre inteligencia artificial y cada hora, ya no digamos cada día, surgen más, pero ¿cuántos son escritos por mujeres? O sea, menos del 14%, no es justo. Un estudio de 287 empresas que trabajan con inteligencia artificial dio como resultado que solo el 10% de los altos cargos están ocupados por mujeres. O sea, el techo de cristal aquí no se ha roto y se forma una estructura desequilibrada del todo, que va desde estos puestos de responsabilidad hasta la falta de modelos a seguir. Esto es tristísimo. Se calcula que menos del 1% de las solicitudes que reciben las empresas que contratan expertos en inteligencia artificial y ciencia son mujeres. ¿Se dan cuenta? Menos del 1%. Y estos son datos de la UNESCO. Entonces, ¿qué podemos esperar? La siguiente, por favor. Las mujeres trabajan 7 horas más que los varones. Aquí me venía en mente un poco el discurso del colega y amigo el doctor Muñoz. O sea, nosotros tenemos que ser madres, tenemos que ser esposas, tenemos que vencer más obstáculos. Me gustó mucho esta viñeta porque en un cierto sentido nos da muy claro. Afortunadamente las cosas ya están cambiando, ya las nuevas generaciones, pues creo que también es importante que nosotros como mujeres los formemos en la ayuda y en la cooperación y no fomentemos ese machismo, porque a veces somos las mismas madres que no los educamos en esta idea. El bajo porcentaje de mujeres en empleos relacionados con la ciencia, la tecnología y la ingeniería y la matemática. Vean, yo les doy datos generales, la UNESCO, Europa, pues también de algo más concreto. Por ejemplo, la universidad donde yo trabajo. En la universidad donde yo trabajo, ahora que fue el Día de la Ciencia, pues aquí hablan quiénes son las investigadoras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática de la Universidad Panamericana pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores, febrero de 2024. Aquí están los 3 campus, Campus Aguascalientes, Ciudad de México y Guadalajara. Cuenten cuántas somos entre los muchísimos profesores. Son 6 y 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y en el campus México, en el campus de la Ciudad de México, son 6, 7, 8 y pues nada más. 8. Creo que estamos mal. O sea, en la Ciudad de México las mujeres representan en general 33.2% del total de personas graduadas en áreas relacionadas con esto. Esto dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Pasamos a la siguiente. El Sistema Nacional de Investigadores, que ustedes saben, es lo máximo al que puede aspirar un investigador. Bueno, ahora ya no todos, porque ya los de universidades privadas estamos cortados, estamos quitados fuera, entonces ya se volvió un sistema para universidades públicas. Pero bueno, los datos. Vean cómo va bajando, la línea rosa son las mujeres. En los candidatos, pues más o menos ya hay una igualdad, pero si ya pasamos al nivel 1 son menos, en el nivel 2 mucho menos y en el nivel 3, pues vean. Hoy en día las mujeres niñas tienen un 25% además menos de probabilidades que los varones de saber aprovechar la tecnología digital para fines básicos. Aquí también les puse, por ejemplo, el SNI, yo pertenezco al nivel 2. En mi universidad, en el nivel 2, somos estos los investigadores. Hay nada más una mujer. Pasamos a la siguiente. Ahora, los datos que les di son del 2024. Ahora ya tenemos los datos del 2025. El CINESAD felicita a los investigadores que se ubicaron
dentro de los primeros lugares en la clasificación 2025 por investigación. ¿Cuántas mujeres hay? Ni una. Todos son varones. Hasta el de arriba un poquito el cabello más largo, pero es varón. Entonces, pues los estereotipos siguen. Si queremos más equilibrio e igualdad en la construcción de algoritmos, pues estos deberán de ser más inclusivos. Hay que romper los estereotipos. No queremos ser las únicas mujeres. O sea, tenemos que implicar cada vez a más mujeres para que sepan que estas profesiones no les están vedadas y que tienen todas las capacidades para sobresalir y ser impulsoras del cambio que se está produciendo. Esta es una lucha enorme y liderarla colectivamente creo que es crucial para todos, por el bien de todos. La educación digital debe de ser capaz en general de incluir la inteligencia artificial, pero con una particular atención al impacto sobre las mujeres y en particular promover el acceso de ellas a la inteligencia y a su capacidad por utilizarla, porque si no vamos a tener serios problemas con esta escasa participación en la tecnología. Y esto puede extender sus efectos más allá del sector, de ver cuántas somos o no, a cosas que están replicando perjuicios de géneros existentes, creando otros nuevos y poniendo incluso hasta en riesgo la salud de las mujeres. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Y bueno, esto es algo que ya está ocurriendo con Microsoft, que desarrolló su chatbot, un programa así informático con el que pues, se podía conversar, y lo alimentó con información procedente, Dix, antes Twitter, y se dio cuenta, solo 15 horas después de su lanzamiento al público, que el robot artificial calificó el feminismo como de una secta o de cáncer. La empresa tuvo que retirar la aplicación menos de un día después de su lanzamiento. ¿Por qué? Porque está incrementada con estas cuestiones. ¿Por qué es importante que todo esto cambie? Pues según la UNESCO, si se construye un sistema inteligente que conozca bien las propiedades del lenguaje para ser capaz de entenderlo y producirlo, también adquirirá en el proceso pues estas asociaciones culturales, históricas, algunas de las cuales pueden ser negativas y reproducir los perjuicios de género que existen entre los programadores, los cuales pues ya vimos en la mayoría son hombres y que, como yo les decía, hay veces que pueden afectar hasta la salud. Por ejemplo, ¿cómo pueden perpetuar estos algoritmos de la inteligencia artificial los perjuicios y estereotipos? Un estudio aquí ha establecido que las mujeres tienen un 47% más de probabilidades, casi el 50%, de sufrir lesiones graves en accidentes de tráfico. ¿Por qué? Pues simplemente porque los sistemas de seguridad están diseñados por varones. O sea, un auto, la bolsa que se te abre, el asiento, todo esto, pues nuestra estructura es diferente. La posición del apoyacabezas pues es más alta y las mujeres tenemos un promedio de estatura menor. Nuestra fuerza en el cuello es diferente, la musculatura del varón es diferente, la posición hasta para manejar es diferente. Entonces, si todo esto está hecho con algoritmos hechos por varones y no están tomando en cuenta la posición de las mujeres, pues nos hace sujetos más vulnerables. ¿Se han dado cuenta la feminización de los asistentes vocales? ¿Cuáles nos dan? Hoy en día, salvo raras excepciones, la mayoría de los asistentes de voz son exclusivamente mujeres, o mujeres de forma predeterminada, ya después los podemos cambiar, tanto en el nombre como en el sonido. Pues Apple nos explica que su decisión de hacer que Siri fuera exclusivamente femenina cuando se lanzó en 2011, pues fue porque la mujer es más sutil, porque la mujer es más servicial, pasamos de así, y eso pues fue la razón por la que existiera Alesia, por la que existiera todas estas voces femeninas, por la sumisión. O sea, ¿qué me estás diciendo? Según el estudio de la UNESCO, la preferencia de las voces femeninas puede deberse ya a las normas sociales existentes. Es decir, ¿quiénes son las colaboradoras domésticas? La gran mayoría son mujeres.
las cuidadoras primarias, la gran mayoría son mujeres, y a otros prejuicios de género que ya existen y que estos son muy anteriores a la época digital y que no los hemos superado. Y pues esto se evidencia de la siguiente manera: mientras que las voces masculinas pues siempre se vinculan a figuras como autoridad, a personas que tenemos que respetar, pues las voces femeninas como las de alguien que intenta ayudarnos a resolver nuestros problemas. Y pues entonces que eso sea la facha, la interfaz, que sean voces femeninas. Ahora, nos hablan de las grandes maravillas que se están haciendo con la inteligencia artificial, por ejemplo, con el reconocimiento facial, y que está utilizado en los aeropuertos, en cosas que están poniendo en riesgo incluso nuestros derechos, que pueden ser violentados. ¿Por qué? Porque es verdad que el reconocimiento facial en promedio es fiable para el 99% de los hombres, pero el nivel desciende considerablemente al 35% cuando se trata de reconocer a mujeres de color. O sea, ya eres vulnerable por el hecho de ser mujer, ahora más por el hecho de ser de color. Y pues no estamos hablando de caras que sean muy desconocidas. Se hizo un experimento muy famoso, que lo pueden encontrar en un video de YouTube, en el que, por ejemplo, a Michelle Obama, que no es la primera que uno no pueda reconocer, fue reconocida como un varón, al igual que Serena Williams. O sea, problemas para nada insignificantes. Entonces, ¿nos vamos a fiar de este reconocimiento facial? Otro ejemplo: ¿cuántas veces no utilizamos el traductor automático de Google? El Google Translate, pues es el más popular. Pero ¿qué pasa con las traducciones automáticas? Si yo le pongo fui al cine con mis amigas, tradúcemelo, por decir en italiano, me pone sono andata al cinema con i miei amici, y le vuelvo a preguntar, no, amigas, amici, y así, terca. Y en francés también, hagan ustedes la prueba. Entonces, el traductor no hace una traducción al femenino. Y pues una investigación reciente de este instituto reveló que las mujeres, en comparación con los hombres, corren un riesgo significativamente mayor de reducir sus puestos de trabajo, las empresas, o incluso de perderlos debido a la automatización de procedimientos y operaciones que crean las empresas, ¿no? Pues ahora vas a ser sustituida por otras máquinas. ¿Cuáles son los puestos que tienen mayor riesgo de ser sustituidos por la inteligencia artificial? Pues los que realizan las mujeres. Claro, aquí yo también siempre les digo a mis alumnos, no es la inteligencia artificial quien te va a quitar el trabajo, es el no saber usar la inteligencia artificial el que te va a hacer a un lado. Pero la mayor parte de los puestos de trabajo en los que la máquina, el ordenador o el sistema de inteligencia artificial está sustituyendo progresivamente al ser humano, pues son puestos administrativos, de contabilidad, de cajeros, lo vemos en el supermercado, en el que las mujeres son hasta la fecha la clara mayoría. También los robots de asistencia, pues son casi siempre mujeres. Ahora vamos a los anuncios que nos aparecen en las redes sociales. Por ejemplo, en 2021 se descubrió que los anuncios de empleo en Facebook tenían un sesgo de género. Incluso los anunciantes buscaban pues una audiencia equilibrada, pero no daban preferencia a los varones. Estaba presente muy claro en los anuncios de empleo. También está presente en los algoritmos de los procesos de contratación. Amazon tuvo que desactivar un proceso de selección automatizado por inteligencia artificial de su departamento de recursos humanos porque discriminaba a las mujeres. En automático eran varones y las mujeres no. Ahora, la belleza y la edad también puntan de forma diferente entre los sexos. Favorecen la juventud en las mujeres. ¿Seas más joven? Pues sí. En cambio, si tienes ya una cierta edad, no. En cambio, en los varones no. En los varones la edad viene considerada como madurez. Y en la mujer, pues no vamos a quitarla.
En la concesión de un crédito también se hizo, los algoritmos que evalúan el crédito pueden perpetuar la exclusión financiera. Era el mismo currículum, el mismo perfil, y al varón se le otorgaba el crédito y a la mujer no. ¿Por qué? Entonces, cuando la tecnología puede acabar afectando el éxito de una solicitud de préstamo, de una hipoteca, el daño puede ser irreparable, especialmente para estos grupos ya desfavorecidos, ya minoritarios. O sea, es absurdo que yo les esté hablando, es una pena, de vulnerabilidad de género en pleno siglo XXI. No es justo. Pero aquí hay algo que me preocupa también, la asistencia sanitaria, que es un campo profundamente marcado por el sesgo de género. Yo les estoy dando solo ideas así en general y muy superficialmente, pero me interesa, porque están alimentados por síntomas masculinos. Por ejemplo, un dolor de pecho, el no poder respirar, a un hombre se le diagnosticó como un preinfarto y a una mujer como un estado de ansiedad. Oigan, por favor, no es justo. Una de las causas fundamentales se piensa que es que, pues como les decía, somos humanos, como humanos pues somos subjetivos, las máquinas se alimentan de estos datos y estos datos pues son inherentemente históricos. Gran parte de la información que tiene para diagnosticar, que es maravilloso, sí, lo que se hace en medicina con la inteligencia artificial, pero está basado en información de las enciclopedias que ya años atrás tenían una exclusión de género. ¿Por qué? Porque se excluye explícitamente a las mujeres de los ensayos clínicos, lo que implica que los sistemas de inteligencia artificial entrenados con datos médicos existentes podían carecer de información suficiente sobre cómo se presentan las enfermedades en las mujeres y cómo los tratamientos afectan la fisiología femenina o qué síntomas indican riesgo de afecciones específicas en las mujeres, que no son los mismos que en los varones. Por ejemplo, en el caso de las cardiopatías, modelos como el ChatGPT comete errores en la medicina legados pues a este sesgo. Ahora, como madre, me preocupa también mucho el uso de la inteligencia artificial en esto, como madre, como profesora, como ser humano. Aplicaciones como DALL-E, como el ChatGPT o Lensa, se convirtieron en la sensación de internet por sus capacidades para hacer el selfie, qué padre, y se trata de sistemas que reproducen sesgos de género, porque haces el selfie y ellos te hacen como si fueras una caricaturita, ¿no? Pues a los varones como astronautas, como grandes businessmen, y a las mujeres como muñequitas. O sea, sin siquiera que ellas, o como Barbie, sin que ellas hubieran subido esas características. Pero eso no es lo peor. Lo peor de todo es el cibersexismo, la violencia de género que se está dando en línea. Eso es preocupante. Esa violencia de género contra mujeres y niñas que influye en la política internacional porque se da en todas partes. Es una violación del derecho a no sufrir violencia, protegido por la legislación internacional sobre derechos humanos, y puede residir en los principios de diseño que cosifican a las mujeres, que mercantilizan a las mujeres. El acoso en línea difundido en redes sociales y plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp puede adoptar muchas formas de acoso sexual: porno de venganza, amenazas de violación, agresión sexual, acecho, intimidación, difamación, incitación al odio, explotación, y puede generar esto violencia sexual o muchas veces, qué tristeza, muerte por suicidio de estas chicas que son víctimas de estas maneras de inteligencia artificial hechas por adolescentes que a lo mejor no saben ni lo que están haciendo. Pasamos a la siguiente. Por ejemplo, el deepfake. ¿Cuántas veces caemos en el deepfake? Que a políticos como Donald Trump,
como Putin, los hacen hablar y decir cosas que en realidad nunca dijeron, y mira qué maravilla. ¿Por qué pensamos en ellos si no pensamos que lo pueden hacer con nuestras hijas, con nuestras hermanas? Una aplicación sexista, porque eso es lo que es DeepL, que viola los derechos de la mujer. Esta tecnología puede sustituir, como sabemos, los rostros y las voces de la persona cada vez con mayor facilidad y realismo. Es una de las amenazas criminales más serias de la inteligencia artificial. Y aún cuando se han desarrollado sistemas, siempre mediante ingeniería para protegerse, y que puedan detectar la condición de verdadero o falso, pues en lo que lo detecta, en lo que ya lo dieron a difundir, en lo que ya apareció en los WhatsApp, en los grupos de los amigos, pues el daño ya está hecho. La circulación de material pornográfico simulado con características individuales es muy difícil de mitigar. Una vez que ya empezó a circular, pues lo hecho está. Y el daño muchas veces es irreversible. Les digo, se sabe de muchas mujeres que terminan en suicidio. Algunos de los efectos de la pornografía por inteligencia artificial no consentida sobre los derechos humanos de la mujer son los síntomas psicológicos que puede tener, como la humillación, sentimientos de impotencia, de angustia, trastornos sociales. Puede tener impactos en su trabajo, en su reputación. Hasta la corren del trabajo, como hemos visto en casos de enseñantes, de mujer, que si está así, no, pues fue con DeepL, pues sí, pero ya perdió el trabajo. Impactos en su integridad personal, acoso sexual, amenazas de muerte, de violación, impactos en la libertad de expresión. O sea, si la chica quiere subir una foto suya, ¿por qué no puede tener una libertad de expresión? Tiene que tener miedo porque a lo mejor un loco la va con inteligencia artificial a cambiar. No, esto no es justo. Pasemos a lo siguiente. Les doy solo el ejemplo del caso de aquí de México, de este estudiante del Instituto Politécnico Nacional, de Diego, que en el octubre del 2023 un grupo de estudiantes, específicamente de la Escuela Superior de Comercio y Administración, denunció a este compañero de estas chicas, a Diego N., por violencia digital, porque utilizó la inteligencia artificial para alterar y crear imágenes sexuales de sus compañeras, de las estudiantes, y comercializarlas a través de grupos de Telegram. Les vendían las fotos, creo que por 150 pesos. Estas imágenes fueron creadas a partir de fotografías de las redes sociales, que ellas con libertad subieron, y les cambió todo, se las ponía desnudas. Bueno, luego de una investigación se dio a conocer que el dispositivo del estudiante contenía alrededor de 166,000 fotografías y 20,000 videos, tanto reales como modificados con inteligencia artificial, y alrededor del 63% del contenido estaba relacionado con alumnas del Politécnico. Actualmente, el 98% de todas las imágenes simuladas a través de sistemas de inteligencia artificial consisten en pornografía, y el 87% son de mujeres. La pornografía DeepL no consentida no es solo una expresión de mal gusto, no es una cuestión de gusto, sino una práctica lesiva contra los derechos humanos de las mujeres. Más allá de que indiquemos si se trata de comportamientos tóxicos para la comunidad online, es una forma de violencia de género en línea. Y esto debería de constituir un delito. Claro, me pueden decir, oye, pero es que ya existe la ley Olimpia, pero la ley Olimpia no está actualizada, la ley Olimpia no nos está protegiendo, porque la ley Olimpia ha sido utilizada así en diversos casos en los estados de la República, pero esta vez en el caso de mi estudiante del Politécnico, tomábase una relevancia distinta porque se trataba de una nueva tecnología utilizada para efectuar el delito de la inteligencia artificial. Entonces era diferente a lo que había pasado en otras ocasiones. Y a pesar de todo, vean qué fue lo que sucedió. Lo absolvieron, quedó libre. O sea, esas 160,000 fotos no fueron suficientes. Entonces, a pesar de la existencia de tal marco de la ley olímpica de protección, pues ahora la diputada Guadalupe Morales
confirmó que propondrá una iniciativa de ley para que se modifique el Código Penal de la Ciudad de México, integrando a esto, a la ley, una redacción que haga alusión a los deepfakes, pornos como delitos contra la intimidad sexual. Sí, pero mientras, o sea, me parece una vergüenza. Conclusión: las tecnologías digitales ofrecen tanto oportunidades, porque sí que ofrecen muchísimas oportunidades, no lo negamos, como riesgos para promover los derechos de las mujeres y niñas. Abordar eficazmente la violencia de género en línea exige respuestas enraizadas en la legislación sobre los derechos humanos. La inteligencia artificial no puede ni debe ser alimentada por la violencia y la segregación, sino también puede ser una aliada y una clave para combatir y erradicar las prácticas de discriminación ya existentes. Para que las máquinas inteligentes eviten resultados como los que hemos visto abiertamente perjudiciales, hay que vigilar e inculcar códigos morales, y las mujeres debemos participar en la creación de estos códigos, que aunque sean de naturaleza ética, deben de expresarse técnicamente. Debemos involucrarnos mucho más en la tecnología. De esta manera, pues podremos aprovechar todo el potencial de la tecnología, pues para construir un futuro más justo, más importante y también más diverso. Porque hay que ser humano para entender los derechos humanos. Para poder cumplir este cometido, para comportarnos en verdad como humanos, para situar a las personas en el centro del desarrollo de estas nuevas tecnologías, pues debemos, yo creo, tomar como base el respeto por los derechos humanos. Claro, me dirán entonces los avances tecnológicos, que no, esto no implica que debamos detener el progreso científico y tecnológico, de ninguna manera, sino que debemos armonizarlo con la satisfacción de un amplio espectro de valores humanos. Ejemplos de éxito, no lo niego, también existen muchos en el uso de la inteligencia artificial. Esos son muchos los positivos de los que todos nos hablan. Yo en esta ocasión también quise hablarles de esa parte que pues debemos también tener presente. Hay aplicaciones importantes que ofrecen seguridad para proteger y auxiliar a las mujeres, lo sabemos, pero pues también hay que tener presentes lo que no las está involucrando. Entonces recordemos, la inteligencia artificial debe tomar como base los derechos humanos. Pues muchas gracias. Hola doctora, buenas tardes. Un gusto conocerla y un honor haber presenciado este reconocimiento. Bueno, desconozco todavía mucho del tipo de eventos que aquí del que estoy presenciando. Sin embargo, pues bueno, para mí ha sido un honor. Muchísimas gracias también a la doctora Adela que nos dio la oportunidad, y al licenciado Ugalde también que nos extendió la invitación. Doctora, principalmente con respecto al tema que usted está abordando, muchas gracias. Con respecto al tema que está abordando, me parece sumamente capital la manera también en que lo lleva a cabo. En primer lugar, me encanta la pasión con que lo aborda, y me parece sumamente importante en el sentido de que, independiente de que ya se ha visibilizado esta carencia que aún conllevamos las mujeres con respecto al campo laboral, al campo digital, sigue sin atenderse. Mujeres sabemos, mujeres capacitadas las hay. Perdón, no es mi caso, sin embargo sé que existen. Entonces, ¿por qué sigue en manos o en manos de quién está el darte o no esa oportunidad? Y ese es el punto medular, ¿no? Y que me parece sumamente que a partir de usted se comience a difundir y erradicar también a difundir esto que usted aborda, pues para que realmente se tome en cuenta. Y bajo su voz, pues me parece maravilloso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted
por haberme acompañado, por su participación. Pues no me ve a mí tanta responsabilidad, porque como lo había dicho, la tarea es de todas. No solamente el que yo lo pueda difundir, el que yo lo pueda divulgar. Si se acuerdan, una de las primeras diapositivas decía: la solidaridad debe de ser de todas. Todas juntas lo tenemos que hacer. Y las primeras que tenemos que luchar somos las mujeres. No desalientarnos. Como se los decía en mi discurso, vas a caer muchas veces, tú sigue insistiendo, vas a encontrar muchas puertas cerradas, tú sigue rompiendo techos. Sí que podemos, sí que lo tenemos que hacer. Sí, te dicen: oye, en el SNI, en el nivel 2, nada más hay una mujer en no sé qué tantos profesores de universidades, de una universidad privada, o hay el 24% nada más de mujeres. Yo voy a hacer ese 24%. Nadie me lo va a impedir. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tienes que investigar, lo voy a hacer. ¿Cómo? Yo creo que las mujeres somos las mejores organizadoras del tiempo. Creo que cuando tú le pides algo a una persona que está ocupada, tenlo por seguro que es quien te lo va a hacer, porque quiere decir que se sabe organizar. Tenemos que ser nosotras las promotoras de nosotras mismas. Tenemos que involucrarnos más en la ciencia y la tecnología. Que nos digan: pues es que esa no es una carrera para ti. Oye, estamos en pleno siglo XXI, ¿quién dijo que esa no es carrera para mí? Yo lo voy a hacer. No, pues como en mi época que se decía: estudia mientras te casas, o estudia otro tipo. No, estudia lo que tú quieres. ¿Estudia inteligencia artificial? Sí. ¿Estudia matemáticas? ¿Estudia ciencia? Sí. Tenemos que involucrarnos muchísimo más en la tecnología. Y eso no nos lo está haciendo la sociedad, es la sociedad que nos lo está demandando. No tenemos que preguntar cómo puede hacer la sociedad hacia nosotros, sino nosotros qué podemos hacer en bien de la sociedad. Muchas gracias. Oye, buenas tardes. Primeramente agradecer su presencia aquí en la Universidad de Londres. Yo soy estudiante de esta universidad y mi pregunta va más encaminada a un comentario. Yo estoy haciendo una investigación sobre el tema de la pornografía, de su impacto jurídico, cómo es este consumo privado al consumo colectivo, bueno, al impacto colectivo y los estereotipos de género que conlleva, así como la apología de la violencia sexual. Entonces mi pregunta radica en, desde el derecho, ¿cuál sería su mayor reto para regular los algoritmos que promueven de contenido hipersexualizado o cosificador de la cosificación de la mujer, que justamente es este tema de la pornografía, de este impacto que está teniendo mucho, y más ahora con las inteligencias artificiales? Sí, muchísimo más. Gracias. Pues muchas gracias, y creo que eres tú quien me tiene que enseñar a mí, pues estás trabajando en ese tema, yo creo que me vas a hacer mucho aprender. Yo como formación de base, pues no estudié Derecho, no soy jurista, yo soy filósofa, entonces pues te lo puedo decir más que desde el punto de vista antropológico. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo comentaba yo con el doctor Avendaño, formar a las nuevas generaciones con otra mentalidad. Porque esos sesgos, como los decíamos, pues se alimentan de humanos. Entonces, si no cambiamos nosotros la mentalidad de nuestros jóvenes, si no enseñamos a respetar a cualquier ser humano, pues, ¿qué está pasando? Hablábamos, por ejemplo, de los feminicidios. Es triste pensar que la gran mayoría de los que cometen feminicidios son chicos que no llegan a los 40 años. ¿Qué tenemos que hacer? Educarlos, porque quiere decir que algo estamos haciendo mal, no está cambiando. Tenemos que impulsar a las nuevas generaciones, gente como tú que está trabajando en esos temas, gente como tú que está diciendo y se está cuestionando qué podemos hacer para que en esta pornografía no sigamos siendo tan vulnerables, tan dañadas.
La respuesta yo no la tengo, no sabría qué contestarte, soy sincera, más que el educar con otra mentalidad. Doctora, buenas noches, la verdad un placer y un gusto conocerla, y sobre todo cuando uno tiene como referencia todos esos logros que expresan en el currículum, ¿no? Yo soy del área de tecnología, y hablando de su tema en particular, hoy en día la inteligencia artificial es un tema de moda, así es como lo manejamos en tecnología. Y obviamente todos los jóvenes lo que están haciendo es un mal uso de esa tecnología. Un abuso, sí. Pero también es un problema cultural, directamente enfocado a México, porque eso sucede en todo el mundo. La verdad, las estadísticas que usted pone son elementos muy reales. En tecnología no hay mujeres. Y no nada más hablamos de inteligencia artificial, hay miles, por citar algunas, ingeniería de software, sistemas computacionales, actualmente ingeniería de datos, big data, donde no existe el concepto de mujer como tal. Pero va más allá de los modelos de casa que vienen. Papá, mamá, aún impulsando a los hijos a que sigan estudiando, no motivan a que abran estas brechas. Yo siempre he creído, pues nosotros nacemos de la mujer, y que la mujer de la vida es un ser excepcional, pero nunca he encontrado también en este contexto por qué no sobresale. Y no hablo específicamente de tecnología, porque hoy en el ámbito general de educación, social, cultural, artista, incluso de filosofía, hay muchísima mujer con extraordinarias calidades, y hablo del pensamiento. Pero en el área de tecnología creo que faltan más mujeres, bueno, como todas las que aquí conozco, la doctora, mi esposa, usted, que son precisamente esa semillita de seguir impulsando estos valores, porque creo que la mujer debería de dominar el mundo. Gracias. Gracias a usted por su intervención. Aprecio mucho el que usted esté presente aquí, maestro, y creo que sí, somos nosotros los que tenemos que hacer ese cambio cultural. Eso que ya nos viene, que ya, pues, el sesgo viene, el machismo, patriarcado, y que nos va a llevar tiempo cambiarlo, pues sí, pero que se puede hacer, pues también. Y usted decía, en el ámbito de la ciencia de la tecnología, es en todos los ámbitos. Usted habla, por ejemplo, de la filosofía, esa es mi área. Yo le puedo decir, muy fácil, tome un libro de historia de la filosofía y dígame cuántas mujeres se encuentran. ¿Cuántas mujeres son citadas en un libro de historia de la filosofía? Historia de la filosofía, si quieren, no universal. Vamos a historia de la filosofía de México. ¿Cuántas hay? Últimamente, mi comadre, Juliana González, pero son muy pocas. Anterior, y sí las ha habido, en Grecia había, pero no las mencionan. Veamos la historia del arte, pues ahora está de moda Frida Kahlo últimamente. Pero antes, ¿saben cómo entrábamos las mujeres a las salas de los museos, del Louvre, del Prado? A través de los desnudos de Goya. Estábamos en los cuadros, pero no éramos las autoras de los cuadros. ¿Y eso quería decir que no había mujeres en la historia del arte? No. Entonces, ahora es la inteligencia artificial. Antes eran las ingenierías. Anteriormente era el arte, la filosofía. Entonces son patrones que tenemos que romper. ¿Cuántas mujeres rectoras conocen? Qué bueno que ya se están dando. En medicina, ¿cuántas directoras de hospitales o de repartos hay? ¿Usted cree que no sean capaces o que sean mejores los directores que tienen? No. O ciertas especialidades, bueno, eres médica, pues pediatría, ginecología, va bien, una uróloga, una proctóloga, difícilmente la iba a encontrar. Entonces, pues creo que está también en la cultura. ¿Y la cultura cómo se va a cambiar?
pues con la educación que les demos a las nuevas generaciones, impulsándolas, apoyándolas, y también a los varones, enseñándoles muchos patrones para respetar, para que no se den pues los casos como el del estudiante del poli, ¿no? Leí no sé dónde, enseña a tu hijo a tratar a las mujeres como unas princesas, porque así se darán cuenta que quien los crió fue una reina. Me gustó mucho la frase, creo que tiene también algo de poético, pero algo de cierto. Pues muchas gracias por estar. Bien, pues, si el director de nuestro instituto, que es el presidente, el doctor Arellano, no tiene algún otro punto que abordar, excepto reconocer el liderazgo que él está ejerciendo a nivel nacional e internacional, y agradecerte otra vez cada que puedo, estés o no estés, Sergio, todos los años que agradezco de conocerte y de reconocerte cada vez con más energía. Espero que sea así muchos años, porque ya son pues más de 2 décadas de compartir estos espacios de las universidades. Doctora, esta es una universidad FIMPES, es una universidad certificada. Platicaba con la decano de la Facultad de Derecho, que es la doctora Paola Soria, tiene más de 20 años aquí en la universidad, es docente de la Universidad Autónoma de Querétaro y de aquí de nuestra institución. Y si tenemos el dato, ¿verdad, Pao? Son 35 mujeres rectoras de las universidades a nivel nacional, de las universidades certificadas por FIMPES. Había que agregar las de ANUYES, que son instituciones preponderantemente públicas. Entonces yo creo que no llegamos ni a 100 entre las públicas y las particulares. Pero ya hay, y ya tenemos una presidenta y hay que apoyarla para que esto sea muy bueno. Entonces, agradecerle su presencia y sobre todo pedirle a la doctora que venga pronto a Querétaro, especialmente a esta institución, desde luego con el instituto y el liderazgo de Sergio, siempre va a ser su casa. Muchas gracias. Pues por aquí gracias, un fuerte aplauso para nuestro invitado. Y antes de que se retiren, si nos pueden acompañar aquí al frente para fijar una imagen de este momento que reconoce un poco de lo mucho que se merece esta mujer extraordinaria, que también queremos que por muchos años siga compartiendo su conocimiento. Platicaba con Pau que con qué pasión, decían ahí atrás, con qué pasión aborda el tema. Mariana, esas son las mujeres que inspiran y a las que hay que seguir muy de cerca, porque ha hecho una gran investigación, es investigadora del Sistema Nacional y yo sé que sigue avanzando. Gracias, y nos acompañan por favor.